Lo que parecía una tarde cualquiera en Hamilton, Canadá, terminó convirtiéndose en el inicio de uno de los casos criminales más desconcertantes del país. Un grupo de niños jugando cerca de un escampado hizo un descubrimiento que sacudiría toda la comunidad y pondría a la policía frente a un misterio lleno de secretos, mentiras y giros inesperados. Misterios que aún siguen sin resolverse. Evelyn Dick vino al mundo el 13 de octubre de 1920 en la tranquilidad localidad de Bensville, Canadá. Sus padres, Donald y Alexandra McLean, eran inmigrantes escoceses que habían dejado su país en busca de un futuro más prometedor en tierras canadienses. No pasó mucho tiempo después del nacimiento de Evelyn para que su padre encontrara empleo como conductor en el sistema de transporte local, el Hamilton Street Railway. Fue ese nuevo trabajo el que motivó a la familia a dejar Bainesville y trasladarse a Hamilton, donde se instalaron en el número 214 de Roslin Avenue. Aunque Evelyn creció en un hogar con sus dos padres presentes, su niñez estuvo lejos de ser alegre. El ambiente de su casa era tenso, dominado por discusiones constantes entre sus progenitores. Donald, su padre, solía recurrir al alcohol como escape de sus frustraciones, mientras que Alexandra, su madre, estaba obsesionada con ascender socialmente y destacaba por su carácter dominante y controlador. Ambos mostraban una actitud sobreprotectora hacia Evelyn, su única hija, y ponían especial cuidado en que no se mezclara con los niños del vecindario. Preferían que su círculo social se limitara exclusivamente a los hijos de las familias más distinguidas de Hamilton. El empleo de su padre, sin embargo, no le brindaba los ingresos suficientes para poder costearle a Evelyn una educación de élite. Por eso, fue una completa sorpresa para los vecinos cuando la joven dejó la escuela pública y comenzó a asistir a la prestigiosa Loreto Academy. Pronto surgieron preguntas. ¿Cómo podía permitirse pagar una matrícula tan elevada si Donald solo trabajaba como conductor de tranvía? La situación alimentó el chismorreo del vecindario y no tardaron en aparecer rumores. Algunos llegaron a insinuar que Donald estaba involucrado en actividades ilegales, robando dinero de la empresa para sostener el nivel de su vida familiar. La apariencia de bienestar que proyectaban los McLean costaba que los muchos que conocían sobre la realidad económica no era así. Las sospechas sobre sus verdaderos ingresos se hicieron cada vez más frecuentes y la historia del supuesto robo se fue extendiendo entre los residentes de la comunidad. A medida que Evelyn crecía, su atractivo físico se volvía cada vez más evidente y no le faltaban pretendientes. Su madre veía en la belleza de su hija una oportunidad. Si Evelyn lograba casarse con un hombre acaudalado, podía asegurar el bienestar que tanto anhelaban. La joven comenzó a asistir a reuniones y eventos sociales donde conocía a miembros de alta sociedad, pero pese a sus esfuerzos, nunca fue realmente aceptada en ese círculo exclusivo. En lugar de establecerse entre los jóvenes de su edad, Evelyn parecía sentirse más cómoda rodeada de hombres mayores. En 1941, Evelyn quedó embarazada y al año siguiente, en julio del 42, dio a luz a una niña que llamó Heather. La noticia de un bebé fuera del matrimonio avivó aún más las habladurías. Para proteger su reputación, Evelyn aseguró que estaba casada con un militar que había sido enviado al extranjero. La crianza de Heather recayó en gran parte sobre su madre, lo que le permitió a Evelyn continuar con su agitada vida social sin demasiadas restricciones. 2 años más tarde, en 1944, Evelyn volvió a quedar embarazada. En septiembre de ese mismo año dio a luz a un niño, al que llamó Peter. Pero algo desconcertante ocurrió tras su regreso del hospital. El bebé no estaba con ella. Las preguntas no se hicieron esperar. Amigos y vecinos le preguntaban con inquietud qué había pasado con el niño. Evelyn explicó que, tras meditarlo cuidadosamente, había decidido dar al bebé en adopción, ya que no se encontraba en condiciones de criar a dos de hijos al mismo tiempo. Con el paso de los años, la tensa relación entre los padres de Evelyn terminó por romperse definitivamente y decidieron separarse. Tras la ruptura, Evelyn optó por no regresar al hogar familiar donde aún residía su padre. En su lugar, se trasladó junto a su hija Heather y su madre a un modesto apartamento. A pesar de este cambio, Evelyn no renunció a su agitada vida social. Solía constantemente ir a fiestas y reuniones, dejando a Heather bajo cuidado de su abuela, quien asumía gran parte de la responsabilidad de crianza. Durante el verano de 1945, Evelyn conoció a John Dick, un joven que pronto jugaría un papel importante en su historia. John nació en 1906. Era 15 años mayor que ella. Había llegado a Canadá desde Rusia en 1924, junto a sus padres, y recientemente en 1943 se había instalado en Hamilton después de conseguir trabajo como conductor de tranvía. Su encuentro con Evelyn se dio de manera casual cuando ella y su hija visitaron a su padre en la empresa de Hamilton Street Railway.
John demostró desde el primer momento ser atento y generoso. No solo se mostró afectuoso con Evelyn, sino que también conquistó el corazón de la pequeña Heather, a quien solía llevarle obsequios. Para ganarse la confianza de John, Evelyn le hizo creer que era viuda, asegurando que su esposo había muerto combatiendo en la Segunda Guerra Mundial. John, profundamente enamorado, no dudó en pedirle matrimonio pocas semanas después de conocerla. Evelyn, ilusionada por la posibilidad de tener una vida llena de lujos, aceptó sin duda, convencida de que John poseía gran fortuna que le permitiría vivir cómodamente junto a su hija. Sin embargo, la familia de Evelyn no compartía su entusiasmo. Ni su madre ni su padre aprobaron la relación y de hecho se negaron a asistir a la boda, la cual se celebró el 4 de octubre de 1945. Tras el enlace, Evelyn no permitió que John se mudara al apartamento que compartía con su madre y su hija, argumentando que el espacio era insuficiente para una persona más. Esto provocó que John tuviera una gran frustración, ya que anhelaba llevar una vida familiar tradicional. Tiempo después, la pareja decidió adquirir una casa en Carrick Avenue, pero algo llamó la atención: únicamente el nombre de Evelyn aparecía en los documentos de la hipoteca y la propiedad, y fue ella quien realizó el pago inicial. Sin embargo, la convivencia fue breve. Evelyn pronto descubrió que John no era el hombre adinerado que había imaginado y que difícilmente podría ofrecerle el nivel de vida que soñaba. Sin dudarlo, volvió a sus antiguas costumbres, asistiendo a reuniones y relacionándose con otros hombres, lo que desgastó aún más el vínculo con su esposo. John, resignado, decidió abandonar la casa y se mudó a vivir con su primo. A pesar de todo, no estaba dispuesto a rendirse y trató de buscar apoyo. Se acercó a Donald, el padre de Evelyn, para hablarle sobre la situación y pedirle ayuda para reconquistar a su esposa. Sin embargo, Donald no mostró ningún interés en ayudarlo. Desde un principio había desaprobado la relación y nunca consideró que John fuera el esposo adecuado para su hija. Fue entonces cuando John, desesperado, le lanzó una advertencia. Si no intervenía para salvar su matrimonio, lo denunciaría ante las autoridades por haber estado robando dinero de su trabajo durante años, sospecha que había circulado durante mucho tiempo en la comunidad. Donald reaccionó de la peor manera. Enfurecido, no dudó en amenazar a su yerno de muerte. John, temiendo por la amenaza que fuera real, acudió a la policía de Hamilton para denunciar el hecho. Sin embargo, su matrimonio ya estaba prácticamente terminado, y a pesar de sus intentos por recuperar a Evelyn, la relación se encontraba irremediablemente fracturada. El desenlace llegó de forma inesperada. El 6 de marzo de 1946, John Dick desapareció sin dejar rastro, dejando a todos quienes lo conocían desconcertados. El sábado 16 de marzo de 1946, un grupo de 5 niños jugaba en una zona boscosa del escarpamiento de Hamilton, conocida popularmente como La Montaña, por los habitantes locales. Entre risas y juegos, los pequeños tropezaron con lo que a primera vista creyeron que era un cadáver de un cerdo sin cabeza. Sin embargo, al acercarse descubrieron que fue mucho más perturbador: el torso mutilado de un hombre adulto. El cuerpo crecía por completo de cabeza, brazos y piernas. Solo el torso yacía abandonado en aquel paraje apartado. Alarmados, los niños corrieron a dar aviso y en poco tiempo la policía de Hamilton acudió al lugar, iniciando una investigación urgente para el desenlace de la víctima y circunstancias del crimen. Pocos días después, el primo de John Dick se presentó en la comisaría, preocupado. Contó a los oficiales que John había desaparecido sin dejar rastro desde el 6 de marzo. Explicó que después de separarse de Evelyn, John se había mudado temporalmente a su casa, pero que había salido sin avisar y nunca regresó. La policía pidió al primo que acompañara a los agentes al depósito forense para identificar los restos. Fue entonces cuando confirmó con pesar que el torso encontrado pertenecía a John Dick, quien ya había sido reportado oficialmente como desaparecido. El 19 de marzo de 1946, las autoridades llamaron a Evelyn Dick para interrogarla acerca de la desaparición y la muerte de su esposo. Durante el encuentro, los detectives le informaron que el torso hallado era de John. Para sorpresa de todos, Evelyn reaccionó sin mostrar el menor atisbo de emoción. Se limitó a decir: «No me miren a mí, yo no tuve nada que ver con eso». Durante su declaración, Evelyn relató que un hombre italiano, bien vestido, había llegado a su casa días antes preguntando por John. Según ella, el desconocido le confesó que su esposo había mantenido una relación con su propia esposa y que pensaba darle un castigo ejemplar. Los agentes, sin embargo, consideraron que la historia de Evelyn carecía de credibilidad, pero aún así continuaron con la investigación. La situación se complicó para Evelyn cuando la policía descubrió que recientemente había tomado prestado un lujoso automóvil Packard con un conocido llamado Bill Langdon. Al devolver el vehículo, notaron que los asientos estaban sin las fundas, había manchas de sangre en los asientos delanteros y en la parte trasera encontraron prendas de ropa empapadas de sangre.
Evelyn dejó una nota explicando que su hija Heather se había herido accidentalmente durante un paseo, justificando así el estado del automóvil. Sin embargo, las pruebas forenses desmontaron su versión rápidamente. La sangre hallada en el Packard era del mismo tipo que la de John Dick. Los agentes entonces la enfrentaron con esta evidencia. Acorralada por la evidencia, Evelyn modificó su declaración. Esta vez dijo que había sido contactada por teléfono por un hombre desconocido, quien le explicó que John había dejado embarazada a una mujer y que estaba recibiendo un castigo por su conducta. Afirmó que este individuo le ordenó encontrarse con él y que acudiría en su encuentro. El hombre llevó consigo un gran saco, asegurando que dentro estaban las partes del cuerpo de John. Evelyn afirmó haber conducido al hombre hasta un sitio cercano del escarpamiento para que se deshiciera de las partes del cuerpo. Sin embargo, la policía encontró su relato poco convincente y cuestionó su aparente falta de preocupación ante la muerte de su esposo. La única respuesta que obtuvieron de ella fue: "No estoy contenta, pero es una jugada bastante sucia destruir un hogar". Durante ese interrogatorio, las autoridades cometieron un descuido. Tomaron la declaración sin la presencia de un abogado defensor. Cuando el abogado de Evelyn llegó posteriormente, le recordó que aquella confesión no podía ser admitida legalmente ante la corte. En el siguiente interrogatorio, Evelyn volvió a cambiar su historia. Esta vez aseguró que su amigo Bill Boseok y un grupo de desconocidos habían llevado a John a la montaña y lo habían asesinado. Cuando la policía le señaló a Evelyn que su última versión de los hechos no coincidía con las declaraciones que había tenido de Bill Boseok, ella, sin dudarlo, volvió a modificar su historia. Este patrón de contradicciones llamó aún más la atención de los investigadores, quienes estaban cada vez más convencidos de que Evelyn ocultaba la verdad. Poco después, los agentes realizaron un registro minucioso en la casa ubicada en Carrick Avenue, la vivienda que Evelyn había compartido con John. Allí encontraron pruebas inquietantes, una tubería con varios impactos de bala y unos zapatos manchados de sangre que sin lugar a dudas pertenecían a John Dick. Pero la peor sorpresa aún estaba por llegar. En el ático de la casa la policía descubrió una maleta beige. Su interior era lo que cualquiera esperaría, llena de concreto, y en medio del material endurecido hallaron los restos de un bebé. La posterior investigación reveló que se trataba de Peter, el hijo que Evelyn había tenido en 1944 y que, según su historia anterior, había sido entregado en adopción. Aquello confirmó las sospechas de que Evelyn había ocultado mucho más de lo que había admitido. Las pruebas en su contra se acumulaban y, sin embargo, cada vez que surgía una nueva evidencia, Evelyn se apresuraba a ajustar su versión de los hechos, sumiendo el caso aún más en la incertidumbre. Finalmente, la policía decidió presentar cargos formales contra Evelyn Dick, Bill Boseok y Donald McLean, el padre de Evelyn, acusándolos del asesinato de John Dick. Sin embargo, el tribunal determinó que Evelyn sería juzgada por separado. El juicio de Evelyn comenzó el 7 de octubre de 1946 y de inmediato capturó la atención de todo el país. Los periódicos no dejaban de publicar titulares sobre aquella joven de 25 años, atractiva y de apariencia refinada, que ahora estaba acusada de un crimen brutal. Aunque la fiscalía no contaba con una prueba definitiva que la señalara como autora material del asesinato, las evidencias reunidas sugerían la implicación directa en la planificación y ejecución del crimen. Tras un juicio que atrajo la atención de todo Canadá, Evelyn fue declarada culpable del asesinato de John Dick y condenada a morir en la horca el 7 de enero de 1947. El proceso contra Bill Boseok y Donald McLean se retrasó durante meses debido a numerosos conflictos legales. Cuando finalmente se celebró, Evelyn, ya condenada, se negó a testificar, debilitando así la acusación de la fiscalía. Como resultado, Bill fue absuelto, pero Donald fue hallado culpable como encubridor después del crimen y condenado a cumplir 5 años en prisión. Evelyn, decidida a luchar por su vida, contrató un nuevo abogado y apeló la sentencia. Su nuevo juicio comenzó el 24 de febrero de 1947, una vez más rondando el mismo frenesí mediático que el primero. En esta ocasión, su defensa logró demostrar que las declaraciones de Evelyn habían sido mal manejadas por la policía y que el juez anterior no había dado instrucción adecuada al juicio acordado. Debido a estas irregularidades, la condena por el asesinato de John fue anulada. Sin embargo, Evelyn no quedó libre de cargos, ya que fue declarada culpable del homicidio involuntario por la muerte de su hijo Peter David White y sentenciada a cadena perpetua en la prisión de Kingston. 11 años después, el 10 de noviembre del 58, Evelyn obtuvo la libertad condicional y salió de prisión. Desde entonces su paradero se volvió un completo misterio. Se sabe que recibió una nueva identidad y comenzó de nuevo, lejos de la atención pública. En 1985 obtuvo un indulto, cerrando así su expediente criminal de forma definitiva. Hasta hoy, nadie sabe con certeza qué fue de Evelyn Dick. Algunos aseguran que permaneció en Canadá, que se casó nuevamente y que incluso tuvo otra hija.
Lo único indiscutible es que, pese a la notoriedad del caso, nunca se condenó a nadie por el asesinato de John Dick.